Buenas tardes. Espero que el bossa nova no los haya arrullado mucho y que me ayuden a mantener el ánimo arriba, porque no es una hora fácil. ¿Cómo les va? Mucho gusto. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, muy agradecida por esta invitación. Y bueno, en la presentación se notaron las canas y espero que las canas se noten, pero que las canas no los aburran. Bueno, hablamos de que las compras públicas son estratégicas. En la presentación contaban que yo llegué a las compras públicas a través de pensar en corrupción. La mayoría de la gente llega al revés. Cuando estábamos en Colombia haciendo análisis de corrupción, veíamos que el problema del gasto público está asociado a las malas decisiones que tomamos. A las malas decisiones que tomamos, generalmente comprando y contratando, o tomándole el pelo a los problemas que tenemos, o enfrentando problemas. Entonces tenemos el sistema de compra y contratación pública y las demandas contra el Estado. Y ahí, mirando los temas de corrupción asociados a esos dos temas, las malas decisiones simplemente por ser malas y las otras por tener mala fe y por ser actos de corrupción, por ahí llegué yo al sistema de compra y contratación pública. Siendo abogada no trabajé tanto en la vida del sector privado, no trabajé tanto en el sistema de compra y contratación pública. ¿Y por qué decimos que es estratégica? ¿Por qué es que decimos que son estratégicas? Aquí todos lo han dicho. La secretaria, Alejandra, Sandra, todos han hablado de por qué las compras públicas son estratégicas. Las compras públicas son estratégicas porque valen un infierno de plata. Porque en el MAPS de Nuevo León no aparece el valor de la compra pública como porcentaje del PIB. Obviamente, si nosotros escudriñamos más las cuentas, es posible que lo veamos. Estamos hablando, lo decías tú, entre 15 y 20%, pero por ejemplo, Holanda, Netherlands, ya no decimos Holanda, el valor del PIB, lo que representa la compra pública en el PIB, está por encima del 20%. En países como Colombia se ha movido del 15 para arriba. En el caso mexicano, está por debajo del 10 y yo siempre he pensado que es un problema de registro. Es una intuición que yo creo que podemos mirar. Pero además, desde el punto de vista de la totalidad de los gastos del Estado es grandísima. Porque los estados pagan salarios, pagan pensiones, pagan deuda, pagan sentencias y conciliaciones, pagan subsidios y todo lo demás, toda la demás plata se va en compras y contratos. Esa es la forma como ejecutamos el presupuesto. Deuda, subsidios, nómina, compras y contratos. Entonces es importantísimo. Desde el punto de vista de la sostenibilidad de un municipio, de un estado, de un país, es importantísima. Pero no solamente es importante para el sector público, también es muy importante para el sector privado. Yo les pido, mientras avanzamos, que piensen en el Jeep, el carro este grande. Esa es una decisión de los estados después de la Segunda Guerra. La cantidad de soluciones que crea la administración privada para el Estado son muy importantes y son muy importantes para las capacidades del sector privado y ahorita lo veremos con más cuidado. Entonces, ¿por qué es que es tan importante para el sector público? Primero, lo que yo les decía ya, el peso que tiene la compra pública en el PIB de los países y en el total de los gastos de los estados. Es muy significativo en términos económicos. Carlos lo decía hace un rato, nosotros no implementamos políticas públicas sin compra pública. No hay forma de implementar una política pública sin compra pública. Fíjense que nosotros podemos implementar política pública de los arreglos institucionales. Hablábamos hace un rato de los gabinetes que tiene el Estado de Nuevo León. Esos gabinetes son una forma de organizar el sector público. Pero para que ya hagan cosas van a tener que usar las compras y los contratos. Tiene que haber una mirada de gasto público que la hacemos a través de las compras y los contratos. Fíjense que simplemente
alguien puede decir, los subsidios, Paca. Para pagar subsidios no necesitamos compras y contratos. Falso. Sí necesitamos compras y contratos, porque necesitamos comprar los servicios financieros para entregarle esa plata a través del sistema financiero a los beneficiarios de los subsidios. Necesitamos información y muchas veces necesitamos compras y contratos para manejar esa información y recoger esa información. Siempre la necesitamos para implementar una política pública. Pero adicionalmente son una palanca única. Una palanca importantísima para impulsar otros objetivos de política pública. Si nosotros estamos hablando de la importancia de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, entonces desde la política pública podemos pedir que cuando hagan construcciones usen, eso lo aprendí hace poco, mezclas de asfalto tibias. Y esa es una forma de reducir. Si estamos hablando de la necesidad de incorporar criterios de seguridad industrial en el país en términos generales, entonces vamos a pedirle a través de la compra pública a las compañías que tengan unos protocolos de seguridad industrial, y esa es una forma naturalmente de mover las políticas, digamos, de los otros objetivos de política pública en el sistema de compra y contratación pública. La mayoría de los países nos hemos ido a la nube, dejamos de comprar servidores gigantescos donde necesitábamos seguridad, aire acondicionado, confinar unos espacios para que estuvieran dedicados a tener los servidores, y nos fuimos a la nube. Esa decisión de irnos a la nube fue una decisión de política pública, que ¿cómo implementamos? Dejando de comprar servidores y comprando servicios de la nube pública y de la nube privada en términos generales. Pero además, ¿cómo los estados le entregan bienes, obras y servicios a los ciudadanos? Pasamos por las calles de Monterrey y vemos una obra gigantesca, que es la línea 4 del metro. Esa línea 4 del metro es el producto de una decisión de gasto público a través del sistema de compras y contratos. Los ciudadanos del área metropolitana van a poder utilizar el metro, la entrega de esa posibilidad de transporte adicional se la da el sistema de compra y contratación pública. Santa Caterina, están haciendo unas obras en el río, porque cuando llueve hay problemas, me explicaron. Evitar esos problemas para que la gente tenga una mejor calidad de vida, para evitar inundaciones, requiere unas decisiones de gasto público a través de compras y contratos. Aquí en las exhibiciones hay unas fotos de mobiliario escolar. Esas fotos nos muestran que el sistema de compra y contratación pública llega a las escuelas a través de la adquisición de sillas, mesas, pupitres, como le quieran decir ustedes, al mobiliario de los colegios. Entonces es la forma como le entregamos bienes, obras y servicios a los ciudadanos. Y además tiene un alcance impresionante. No importa en qué esquina, de qué municipio, de los 51 municipios de Nuevo León, pero en cualquiera de esos sitios hay una estación, está la gente de Protección Civil, hay una Secretaría de Educación, hay alguien gastando plata pública, plata de los contribuyentes, de los que pagan impuestos, para entregarles bienes, obras y servicios a los ciudadanos. Tiene una jurisdicción gigantesca y llega a todas las esquinas del país o de la ciudad o del estado. Si lo miramos desde el sector privado, también tiene un valor estratégico. Es un valor muy, muy importante para el desarrollo de la economía, pero para el desarrollo del sector privado. Y por eso tiene todo el sentido hacer estas ferias de proveedores. Porque es que la demanda de bienes, obras y servicios del Estado crea oportunidades de negocios. Le crea a las personas oportunidades de negocios. Yo tengo la oportunidad de aprender a venderle al Estado y así generar ingresos para mi empresa o ingresos para mí como persona. Y es una oportunidad evidentemente de negocios.
Pero además, como los estados siguen, y esperamos que sigan, porque esa es la forma, entre otras, de mantener la institucionalidad y mantener las democracias, como siguen adelante, esa demanda no para, sigue, es constante. Y esa constancia de esa demanda hace que nosotros estemos aprendiendo de forma constante, que estemos mirando, ahorita estamos construyendo este tipo de puentes, pero más allá vamos a construir otro tipo de puentes con una nueva tecnología que nos va a permitir que duren más o nos va a hacer que bajen las emisiones de gases de efecto invernadero o que van a pesar menos. Empezamos a aprender. Dejamos de comprar los servidores y ahora compramos en la nube. Dejamos de comprar servicios de una manera y pasamos a comprarlos de otra manera. Es una demanda constante que permite desarrollar de forma constante las capacidades del sector privado. No comprar ahora servicios de inteligencia artificial es distinto a comprar hace 40 o 30 años servicios de conectividad, pero aprendimos y desarrollamos esas capacidades y se desarrollan tanto en el sector público como en el sector privado. La competitividad. Fíjense que simplemente pensar en la competencia que tienen que hacer los agentes del sector privado cuando quieren ganar una licitación o un concurso de cualquier tipo, genera espacio para mejorar su competitividad, para revisar sus precios, para revisar sus procesos, para ser más competitivo, para mirar dónde se abastece, cómo mejora sus cadenas propias de abastecimiento. Entonces, hay una mirada importantísima a la competitividad del sector privado. Finalmente, hay algo que es muy importante y que creo que en todos nuestros países, desde el Río Grande hasta la Patagonia, es muy importante. Y es que el sector público, para adquirir bienes, obras y servicios, necesita hacerlo con organizaciones que son formales. Y nuestros países, y lo sabemos divinamente, tienen problemas de formalidad. Entonces, una forma, una manera de invitar a la formalidad es a través del sistema de compra y contratación pública. Podemos tener organizaciones sociales de base que se organizan y se organizan legalmente y tienen todos sus papeles en regla para poderle vender al Estado. Yo creo que esa función de formalización que ofrece la compra pública es fundamental para el crecimiento de la economía de base de nuestra región. ¿Y por qué en ese ambiente de hablar de la compra pública estratégica y de pensar que es estratégica para que el Estado funcione, para entregar bienes, obras y servicios, para hacer inversión, por qué hablamos de profesionalización? ¿Qué tiene que ver el tema de profesionalización en este ambiente de la toma de decisiones con un valor público estratégico? Y creo que vale la pena que nos hagamos la pregunta. La función de la compra pública es, por naturaleza, interdisciplinar. Si la mirada es de los abogados, perdimos el año. Si la mirada es solamente de los economistas, también perdimos el año. Si es solamente de los ingenieros industriales, también perdimos el año. Si es de los ingenieros civiles mirando la obra pública, si es solamente de los técnicos que hacen análisis de datos, tiene que ser una mirada interdisciplinar. Si no es una mirada interdisciplinar, no estamos mirando la película completa. Tenemos que asegurar que hay varias perspectivas, que tomamos decisiones teniendo en cuenta distintas perspectivas. Porque hay que manejar procesos. Aquí nos estamos gastando la plata de los contribuyentes para que el Estado funcione, para implementar políticas públicas y para entregarle bienes, obras y servicios a los ciudadanos. Y eso requiere procesos, porque estamos hablando de la plata de otros. Eso requiere procesos. Eso requiere que entendamos el mercado. Es que el mercado de hacer puentes peatonales es completamente distinto al de hacer la línea 4 del metro, por más de que las dos sean con obras al final del día. Es que comprar servicios de consultoría para hacer un diseño
de una planta de tratamiento de aguas es muy distinto a contratar una consultoría para que hagan el diseño de una oficina. Y eso requiere que haya personas que conocen ese mercado. Que cada uno de esos mercados, de bienes, obras y servicios distintas, esos mercados tienen unas particularidades y los tenemos que conocer. O si no, no vamos a diseñar un proceso de contratación de forma eficiente y eficaz. Tenemos que tener personas que manejan muy bien los métodos cuantitativos, que saben hacer regresiones, que miran cuál es el impacto de haber tomado estas decisiones en salud para ver qué pasa con el índice de enfermedades y con el promedio de vida. Pero también tenemos que tener métodos cualitativos y gente que entienda los métodos cualitativos para saber cuál es la percepción de la gente, qué opina de la gente. Finalmente, estamos gastándonos la plata de los ciudadanos, pero estamos implementando políticas públicas y tenemos que saber cuál es el impacto de nuestras políticas públicas en lo que piensan y en lo que viven los ciudadanos del Estado o del municipio o de la nación. Y para eso los métodos cualitativos son vitales. Pero también hay teoría legal de contratos y tenemos que pensar en el análisis de riesgos. Y tenemos que partir de que los contratos son incompletos y que tenemos que entenderlos y hacer una tarea de aproximarnos a los contratos como si fueran incompletos, pero teniendo en cuenta que en la ejecución del contrato tenemos que ser proactivos y hacer el análisis cuidadoso de qué riesgos pueden surgir y en qué momento y cómo mitigarlos. Y naturalmente el derecho administrativo nos aparece por acá. Hace un rato, conversando con alguno de ustedes, veamos que además hay otro tema importantísimo y es que entender que como es una función del gasto público, aquí tiene que haber una relación cuidadosa con el presupuesto y la tesorería. Y tenemos todas esas competencias y esas capacidades se requieren para tener una compra pública adecuada y que sea eficaz. ¿Y por qué? Entonces, seguimos hablando de profesionalización cuando está claro que no estamos hablando de profesiones. No estamos hablando es que hay una profesión nueva que es la del comprador público, para nada. Para nada. Estamos hablando de que ojalá haya muchas personas que sepan mucho de microeconomía y otras que sepan de manejo de datos y otras que sepan de métodos cualitativos y de entender las percepciones humanas y que haya personas que saben de la teoría de los contratos. No estamos hablando de una nueva profesión, pero sí estamos hablando de ser profesionales. Todas las profesiones las necesitamos, sin lugar a dudas, pero estamos hablando de actuar profesionalmente, de tener competencias y aptitudes que se adquieren en la formación para poder tomar las mejores decisiones posibles, para entregarle en las mejores condiciones bienes, obras y servicios a los ciudadanos y para implementar las políticas públicas y entender que las decisiones son difíciles, pero que hay que tomarlas, que valen plata, que hay que gestionarlas. Entonces, no se trata de un título académico, se trata de adquirir competencias y habilidades y aptitudes para poder hacer una buena ejecución de los recursos públicos. ¿Qué entendemos por profesionalización entonces? Cuando sabemos que no se trata de un nuevo título. Y aquí utilizo la definición de MAPS, de la metodología para evaluar los sistemas de compra pública. Nuevo León tuvo hace unos años una evaluación de MAPS y esta es una definición de MAPS. Es un proceso de mejora. ¿De mejora de qué? De las competencias generales que tienen los funcionarios que toman decisiones de gasto público para obtener mejores resultados, para que esas adquisiciones de bienes, obras y servicios produzcan un resultado en el bienestar de las personas que viven en el sitio que sea, en Nuevo León, en Monterrey. Lo que hace la compra pública es mejorar la vida de las personas. Tiene que ser así. Y la profesionalización tiene que ver con eso,
con tener las competencias, ofrecer las competencias para que eso ocurra. No tiene ningún sentido, entonces, que desarrollemos competencias en el sector público si no las desarrollamos también en el sector privado. Lo único que vamos a generar es asimetrías. Nosotros tenemos que estar seguros que las competencias que se generan en el sector público nos ayuden a mejorar el sistema, a mejorar los resultados. Pero tenemos que lograr lo mismo en el sector privado. Carlos hablaba hoy de lograr unos contratos relacionales. Si nosotros no entendemos que las decisiones de gasto público lo que buscan es mejorar la vida de los ciudadanos, de la comunidad, si no lo entendemos en las dos partes, vamos a flaquear. Hay un señor que se llama Carlo Cipolla, que es un historiador económico muy interesante, se llama Carlo Cipolla, y tiene un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Allegro ma non troppo, y tiene un ensayo que se llama Las leyes fundamentales de la estupidez humana. Y Cipolla hace un cuadrante y dice que el problema de la estupidez humana es que hay personas que no entienden que cuando pierde la sociedad ellos también pierden. Y de eso se trata, que tomemos decisiones de forma profesional en el sistema de compra pública. Que entendamos que esas decisiones nos afectan a todos. Que es posible que una persona gane un poquito, pero si pierde la sociedad todos perdemos. Y yo creo que ese es el valor fundamental de la función de la compra pública. Gana el sector privado, gana el sector público y gana la ciudadanía cuando tomamos buenas decisiones. Y si hablamos de profesionalizar esas decisiones, tenemos que estar seguros de que todos los que están participando, todos los partícipes de este sistema de compra y contratación pública adquieren esas competencias y aptitudes para tomar mejores decisiones. ¿Para qué? Pues obviamente para lograr que sea una compra pública responsable, íntegra, que genere confianza y que sea excelente, que sea de excelencia. Con eso logramos una eficacia del gasto público. ¿Y por qué hablo de eficacia? No solamente hablamos de eficiencia, de que el tiempo y la plata sea bien invertida, no. Eficacia es que si el desayuno le llegó al niño a tiempo y le supo bien, logró el cometido de la política pública. Si el desayuno le llegó tarde cuando el niño tiene 15 años, o llegó y lo que hizo fue engordarlo, o le llegó pero fue feo, se veía feo y el niño no se lo comió, pues no nos sirve. La eficacia pasa porque el desayuno se vea rico, sepa rico y tenga los nutrientes adecuados para que el niño se nutra. Y esa es la única forma en la que logramos ser eficaces. Y tiene impactos positivos en el sector privado por todo lo que habíamos dicho. Porque entonces si los niños están en mejores condiciones, el sector privado tiene un mejor mercado y puede crecer, y eventualmente el niño también crece y se vuelve parte de esta sociedad y puede demandar bienes y servicios. Finalmente, siempre estamos hablando de mejorar las condiciones de los ciudadanos, el funcionamiento del Estado. Y el funcionamiento del Estado pasa, si el Estado funciona bien, pasa por poder hacer buenas políticas públicas y por poder tener una buena función de compra. Y eso naturalmente le impacta a los resultados del sector privado. ¿Cómo lograr la profesionalización? La mano de Dios en un tarrito no existe. Hay que hacer tareas y hay que hacer muchas tareas. Tenemos mejores prácticas y tenemos que aprender de las mejores prácticas. Y podemos tener personas que nos ayuden a entender las mejores prácticas y a ponerlas en funcionamiento. Tenemos que entender el contexto empresarial. Cuando hablábamos de los diferentes mercados, hablamos también de que ahí hay un contexto particular y que las capacidades que necesita una industria son distintas a las que necesita otra industria. Tenemos que entender el contexto. Indicadores. Si nosotros no medimos cuáles son nuestras prácticas, cuál es el nivel de profesionalización, va a ser muy difícil que miremos si estamos avanzando o no avanzando. Y tenemos que entender las restricciones legales. Siempre hay restricciones legales.
Tenemos es que entenderlas y mirar si esas restricciones legales nos están imponiendo barreras que no nos permiten la profesionalización, y ahí tendremos que hacer propuestas para superarlas, o simplemente entender por qué hay una restricción legal y movernos de acuerdo con esa restricción legal. Tenemos que comprender y coordinar. Se trata de hablar con el otro. O sea, nosotros no podemos creer que solamente la administración se debe dedicar a mejorar las competencias y las aptitudes de los compradores públicos. Obviamente, el Estado no lo debe hacerlo, la Secretaría debe hacerlo, pero lo debe hacer de la mano de los proveedores, de la mano de las universidades, de la mano de los tanques de pensamiento, de la mano de la comunidad en términos generales. Y hay que diseñar objetivos, herramientas para lograr los objetivos, y las herramientas pueden ser muchos, pueden ser cursos, pero no solamente cursos. Hay una cantidad de herramientas para profesionalizar. Lo que tenemos es que cambiar la práctica. Cuando dicen, esta persona respondió profesionalmente, no es que tiene un título, es que logró con sus aptitudes manejar bien una situación. Y eso lo hacemos con herramientas duras y herramientas blandas, pero teniendo a la mano herramientas. La profesionalización no es hacer un curso y se terminó. La profesionalización requiere, y entre más canas uno se da más cuenta de eso, requiere un proceso continuo. Actuar de forma profesional no es una cosa que uno aprendió y listo, es una cosa que uno construye en su vida de forma constante. Y es importante tener en cuenta que es un proceso continuo. Muchísimas gracias. El gobierno del Nuevo Nuevo León.